Hola, hola, muy buenas noches. Que el Señor te bendiga. A todo aquel que escucha y ve este video, te saluda tu amigo Sergio Herrarte. Deseo que el Señor te bendiga, que la paz de Jesucristo esté en tu corazón, que el Señor haga cumplir todas las peticiones de tu corazón. Que el Señor te bendiga y que la paz de Jesucristo te acompañe siempre. En esta hora de la noche, tengo el deseo nuevamente de hablar un momento en la palabra, de meditar un momento en la palabra bendita de Dios. Tengo una palabra para todo aquel que tiene el deseo de escuchar palabras del Señor. En esta tarde yo estaba meditando en una historia maravillosa que la palabra nos cuenta. Estaba meditando en la historia de un viaje de Pablo, en la historia del apóstol Pablo. En el momento, las Escrituras, allá en Hechos capítulo 17, verso 16, nos relata una historia del apóstol Pablo tan maravillosa, que en nuestros tiempos, esta historia, en estos tiempos, nos da una enseñanza maravillosa, donde podemos meditar en ella, y es algo glorioso. Amén. El apóstol Pablo dice en las Escrituras que él llega a una ciudad llamada Atenas, a un lugar llamado Atenas, donde había mucha religiosidad, donde había mucha idolatría. Dice las Escrituras que Pablo, pasando por Atenas, él empezó a recorrer las calles de Atenas. Pero dice que mientras él recorría, su corazón se enardecía. O sea, él sentía como un enojo o algo que le pesaba a él. ¿Por qué? Porque miraba que los de Atenas, los ciudadanos de Atenas, eran tan idólatras que él cuenta que tenían muchos dioses. Este lugar de Atenas tenía tantos dioses que había un dios para cada situación de plano. Tenía un dios para esto, un dios para el otro, un Dios para los cultivos, un Dios para la lluvia, un Dios para los cielos, un Dios para las cosechas, un Dios para esto. Tantos dioses diferentes. Para todo había un Dios. Para todo. Tenían muchos dioses, demasiados dioses, a la cual ellos veneraban y adoraban a dioses diferentes. Eso era lo que Pablo le enardecía. Amén. Le enardecía. Pero él, en ese lugar, enseñaba las Escrituras. Enseñaba sobre Jesucristo, sobre el arrebatamiento, sobre la salvación en Jesucristo. Y es lo que hoy quiero darte en esta noche, la salvación en Jesucristo. El evangelio que salva, que liberta, que te saca de la esclavitud del pecado y que te libera y te salva de las garras del diablo y te liberta de la condenación y te lleva a una vida eterna. De eso te quiero hablar en esta noche. Dice que el apóstol Pablo, él discutía contra los maestros de ese lugar. Habían filósofos, habían hombres que tenían palabras de filosofía. En estos tiempos, los filósofos siempre hablan de las cosas como naturalmente, poniéndote siempre ideas en la cabeza. Habían hombres, dice, que trabajaban en cómo tú podías controlar tu vida, nomás con la mente, cómo tú podías que te vaya bien con la mente, cómo podías mejorar tu vida con la mente, meditar y tantas cosas. Los filósofos trataban de enseñar cosas a la cual jugaban con tu mente y sin embargo, pues ellos estaban en contra de cualquier otra cosa. Amén. Entonces, dice la palabra que Pablo discutía con estos hombres y les enseñaba. Imagínese usted en este tiempo estar uno con un filósofo. Es algo controversial enseñar la palabra de Dios. Entonces Pablo discutía con ellos. Y muchos dicen que escuchaban que él predicaba y él predicaba en las calles. Él se paraba en los lugares donde había más multitud, más gente, y ahí publicaba. Ahí él publicaba el evangelio, ahí anunciaba el evangelio. Como en nuestros tiempos, que puede ser en un parque, en un lugar donde hay mucha gente, Pablo predicaba allí. Pero los atenienses les interesó lo que Pablo enseñaba. Amén. Les interesó saber de quién hablaba este hombre. Algunos decían, este hombre habla cosas extrañas. Pero sabían que lo que Pablo hablaba no eran cosas
de filosofía, de mente, de naturaleza, sino que eran cosas espirituales, cosas más allá de lo que conocemos terrenalmente. Entonces ellos decían, yo creo que este hombre está predicando a otros dioses. O sea, ellos sabían que esta palabra que Pablo anunciaba no era cualquier palabra. Y entonces ellos decían, este hombre predica a otros dioses o está presentando a otro dios. Cuando no, los atenienses les interesaba conocer cosas nuevas, porque por eso eran más conocidos los atenienses, porque ellos eran conocidos porque ellos les encantaba escuchar cosas nuevas, impartir esas cosas nuevas que escuchaban y enseñarle a los atenienses cosas nuevas. A ellos les interesaba escuchar cosas nuevas. Entonces les interesó escuchar a Pablo y decían, este hombre está hablando cosas diferentes, pero tal vez habla de otros dioses. Y se pusieron de acuerdo, dice la palabra, y lo llamaron. Lo llamaron a un aerópago. En estos casos sería un tribunal. Lo llamaron ahí donde se reunía todo el consejo de los atenienses, los maestros, los filósofos, los hombres que tenían mucha ciencia, filosofía, mucha espiritualidad, según ellos. Amén. Lo unieron allí y llamaron a Pablo. Llamaron y le dicen a Pablo, quiero que nos cuentes de quién tú estás predicando, de quién estás hablando. Porque escuchamos cosas nuevas de ti. Y nos interesa saber esto y queremos que nos cuentes qué está pasando, de qué estás hablando. Pero Pablo muy sofisticado, recuerdan que Pablo era un hombre de carácter, un hombre que hablaba conforme tenía que hablar y hablaba depende de la situación en donde estaba, depende de la situación o el lugar o las creencias o las tantas cosas. O sea, él se hacía y él hablaba conforme tenía que hablar y se hacía donde estaba, ¿verdad? Pablo tenía esa capacidad de poder hacerse a un lugar sin poder golpearlo, sino que hablar conforme a ellos no fuera golpeado, no fuera molesto y fuera como que más social, más amigable la plática. O sea, Pablo era muy buen carácter en eso. Pablo era muy sofisticado en eso. Amén. Pablo sabía cómo hacerlo. Por eso Jesucristo no se equivocó. Escogió a Pablo para el apóstol de los gentiles. Bendito sea Dios. Entonces dice la Biblia que Pablo dice a estos atenienses, les dice, empieza a decirles, señores atenienses, dice que él se paró en medio del areópago, o sea, en medio de ese tribunal o punto de reunión, él se detuvo ahí, se paró y empezó a decir, señores atenienses, estoy viendo que ustedes son muy religiosos. Empieza a hablar con su manera de Pablo expresarse. Amén. Y dice, yo veo que ustedes son muy religiosos. Estoy viendo que tienen muchos santuarios. Y en cada santuario hay un Dios. Tienen un santuario, muchos santuarios. Yo veo que ustedes son muy religiosos. Pero algo le llamó la atención a Pablo. Y se lo deja saber a los atenienses. Y le dice, veo que son muy religiosos. Tienen muchos santuarios. Pero hay algo que me interesó. Hay algo que me interesó. Fíjense ustedes, los atenienses tenían muchos dioses, pero habían hecho un altar, no tenían un dios de madera ahí, o sea, un ídolo allí, solo tenían el altar, ¿sí? Tenían nada más el altar, pero no había nadie más. Solo había un rótulo que decía, al Dios no conocido. O sea, los atenienses tenían muchos dioses para cualquier situación, pero como a ellos les interesaba saber mucho más de cosas nuevas, y probablemente ellos dijeron, si viene algún Dios nuevo, o nos inventamos otro Dios nuevo, pondremos un altar y un rótulo que diga, al Dios no conocido. Pues algún día llega otro Dios, o algún día conocemos otro Dios, ¿verdad? Entonces Pablo ahí se fue. Le dice, yo veo un altar, ¿sí? Veo ahí algo donde dice, al Dios no conocido. Hay un letrero que dice al Dios no conocido. Entonces Pablo empieza a decir, oigan, a ese Dios yo vengo a anunciarles. Ustedes tienen muchos dioses, pero adoran a un Dios que no conocen. Le tienen su altar, pero el rótulo dice al Dios no conocido. A ese Dios vengo a anunciar. Miren qué capacidad del apóstol para enseñar esto. Dice, a ese Dios vengo y yo a enseñarles. Al Dios que ustedes adoran sin haberle conocido. Yo hoy le digo a todo aquel que me escucha, a ese Dios, yo vengo hoy a predicarte. Al Dios que tú adoras
y que tú crees, pero aún no has sentido su presencia, aún no has conocido el amor, aún no has conocido a ese Dios real, vivo, fuerte, poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. A ese Dios vengo a presentarte en esta noche. Pablo dice, a ese Dios yo vengo a anunciarles. Pero eso sí, es un Dios, dice Pablo. Yo vengo a presentarles al Dios que hizo los cielos y la tierra. No un diosecito con D minúscula que ustedes tienen allí, que tuvieron necesidad de hacerlo y moldearlo. Dijo Pablo, yo vengo a enseñarles a un Dios que hizo los cielos, la tierra, los mares, hizo todo. A Él vengo yo a enseñarles. A Él vengo yo a anunciarles. Este Dios no tiene necesidad que ustedes lo hagan en un altar, en monumento, con madera, con yeso. Él no tiene necesidad. No tiene necesidad que lo figuren en una figura muerta, porque Él es el que da la vida, dice el apóstol. No tiene necesidad que le edifiquen en un altar y lo tengan ahí, porque Él es el Dios de toda la creación. Él no tiene necesidad que ustedes lo carguen, lo moldeen, lo formen con un muñeco. No, porque Él es Dios real y verdadero. No tiene necesidad que ustedes lo acomoden en un lugar que no se caiga. No, porque es el Dios que le da a ustedes cómo mantenerse de pie. No tiene necesidad que ustedes lo alimenten con cosas que ni siquiera comen estos ídolos, porque este Dios es el que a ustedes les da de comer, les dijo Pablo. O sea, este Dios no tiene necesidad que ustedes le edifiquen nada, porque Él es el Dios de toda la creación. Este es el Dios que no tiene necesidad que ustedes le hagan una figura y lo pongan en un altar, porque este Dios, Él es el que da la vida. Él es el que da la vida y por Él estamos viviendo. A este Dios yo vengo a presentar, dice Pablo, a ese Dios que no tiene necesidad de nada, porque todo es de Él. Así que en esta noche te digo, a este Dios te vengo a presentar. Un Dios que no necesita que lo formes con madera, con yeso, con cristal, con cualquier cosa. No, yo te vengo a presentar a un Dios que no necesita de las manos del hombre. Yo te vengo a presentar a un Dios que no tiene necesidad de tales cosas. Porque ese Dios es el que da la vida. Ese Dios es el que te ayuda. Ese Dios es el que te mantiene de pie, el que te da el alimento. Amados, ese Dios es el que yo te presento en esta hora maravillosa de la noche. Así que Pablo se enfoca en eso y le dice a los atenienses que este Dios no tiene necesidad de nada. ¿Sí? Y se los presenta de una forma maravillosa. Amén. Entonces, a ese Dios yo vengo a presentar en esta hora de mi vida. A ese Dios te presento. Si quieres conocerlo, solo ve y dile, Padre, Dios de la creación, te quiero conocer. Porque muchas veces tenemos altares a dioses que no tienen vida, a dioses que no escuchan. Pero hoy te enseño y te muestro un Dios que tiene vida, que da la vida, que de Él depende la creación, que Él creó todo lo que hay aquí, lo invisible y lo visible, lo que tú ves y lo que no has visto, lo que es ahora y lo que fue y lo que será. Él es el Dios de toda la creación. Él es el Dios que no tiene principio ni tiene fin. Él es el primero, Él es el último. Él es todo. Él es Dios. Te presento ahora y te pido en esta hora que aceptes a aquel que todo lo puede. En el nombre de Jesús. Quiero ponerte que en esta noche recibas al Señor Jesucristo. Recibiendo al Señor Jesucristo, conocerás al Dios poderoso. Porque nada se puede hacer, nada sin Jesucristo. Porque el Padre se gloría en el Hijo. Porque Jesucristo dio la vida por ti. Jesucristo fue un madero por ti. Así que si quieres llegar al Padre, si quieres llegar a ese Dios que aún no has conocido, que no necesita que lo formes, si quieres llegar a Él, acepta al Hijo que es Jesucristo, tu Salvador, quien murió por ti en la cruz del Calvario. Él es el verdadero. Conoce a Jesucristo, entonces conocerás a Dios. Bendito sea Dios. En Juan 14:8, Felipe le dijo a Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocéis. Si me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesucristo.
porque el Padre y yo uno solo somos. Así que si reconoces a Jesucristo, si crees en Jesucristo ahora en tu corazón, entonces conocerás al Dios de la creación, porque no hay otro Dios fuera de Él. Y sin Jesucristo no podemos ir a Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que Él murió por nosotros. No hay otro mediador, no hay nadie más, ningún profeta, ninguno que se crea santo, ni nada. El que es intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por medio de Él vas a Jesucristo, vas a Dios. Por medio de Jesucristo vamos a Dios. Él es el camino a conocer al Padre. Él es el camino de la salvación. Juan 14:6 dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, oiga bien, nadie va al Padre si no es por mí. Bendito sea Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo para que todo en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Eso es Jesucristo. Él es Dios. Te lo presento ahora. Como Pablo presentó a los de esa ciudad de Atenas, a un Dios que no conocían. Yo te lo presento a ti. A un Dios que tal vez no has conocido. Lo has escuchado. Lo has visto. Lo has visto que lo adoran. Lo has conocido. No lo has conocido, pero lo has escuchado. Has querido adorarlo. Has querido escucharlo. Has querido tú sentirlo. A este Dios te presento ahora. Si tú quieres sentir la presencia del Espíritu Santo, si quieres sentir al Dios verdadero, reconoce a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, entonces conocerás grandes cosas. El Padre dijo, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes que tú aún no conoces. Bendito sea el Señor. Juan 11:25 dijo, Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la promesa de Jesucristo. Él es vida. Él es la resurrección. Él es la salvación. Si tú no quieres, claro, todos estos cuerpos vamos a morir. Todos los cuerpos van a ir al polvo donde somos. Pero hay una alma dentro de nosotros que no morirá eternamente si estamos en Jesucristo. Hay una alma que tendrá vida eterna con Jesucristo. Porque esta alma que tenemos es inmortal, no puede morir. Pero sí puede destruirla por el pecado, destruirse en el infierno. Pero Jesucristo es la vida. Para que esta alma que no muere vaya a la vida eterna a gozarse con Jesucristo, con el Padre Celestial, el dueño de toda la creación, el que creó todo, entonces tienes que reconocer a Jesucristo si tú quieres salvarte de una condenación. Porque acéptalo. Si tú lo aceptas, tendrás la vida eterna. Si tú aceptas a Jesucristo. La resurrección anunciaba Pablo en Atenas. La resurrección te anunció. Resucitarás tú en el día postrero si reconoces a Jesucristo. Y irás con el Señor. Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Solo cree y tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor. Hay una vida en Cristo Jesús. Seremos resucitados. Los que estamos vivos seremos transformados cuando Jesucristo venga. Los que han muerto en Cristo Jesús serán resucitados para recibir al Señor allá en los cielos. En las nubes nos encontraremos con el Señor y nos iremos a gozar con Él. Muchos no lo creen, pero te lo dejo acá. Escucha esto, lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Mucha gente no cree en esto. Mucha gente dice no habrá resurrección. No hay vida eterna en Dios. No habrá resurrección, pero es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. No ignoren de los que duermen. No mueren, duermen los que están en Cristo Jesús. Para que no se entristezcan. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay un grupo que no tiene esperanza. Hay un grupo que duermen sus familiares, duermen en ellos, pero no tienen esperanza. Pero tú que estás en Cristo Jesús y si aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, si muere tu familia, que tu familia ya será salva, tú tendrás esa esperanza. Si tú duermes en el Señor, tendrás esa esperanza de resucitar para la vida eterna. Porque hay también una resurrección para que resucites para condenación. Pero yo hoy te anuncio
a Jesucristo para que tú resucites para vida eterna en Jesucristo, vida de gozo, paz y amor. Amén. Entonces sigue diciendo los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si crees que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mucha atención. Mucha gente cree que Jesús vino, Jesús murió, resucitó, pero no creen en la resurrección. Entonces la palabra aquí es clara. Porque si creen ustedes que Jesús murió, dice la palabra, y él resucitó, también traerá a los que duermen en él con Dios. O sea, si él resucitó, nosotros también resucitaremos. Hay gente que cree en Jesucristo, que resucitó, pero no creen que nosotros resucitaremos para vida eterna y no creen en el rapto glorioso. Entonces no estamos en nada. Porque si tú no crees que resucitaremos para vida eterna, entonces ¿por qué dices que Jesús resucitó? El que no cree que nosotros resucitamos, tampoco cree que Jesús resucitó. Aunque diga usted, yo creo que Jesús resucitó, pero nosotros no, eso es mentira. Porque aquí la Biblia es clara. Si tú crees que Jesús resucitó, tienes que creer también que nosotros resucitaremos. Si estamos dormidos, si estamos en tierra, pero si estamos vivos, entonces seremos transformados en las nubes para recibir al Señor. Verso 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, estamos los vivos, que haremos quedado hasta la venida del Señor. Eso, aquí está hablando del rapto. Dice, nosotros los que hemos quedado, porque, mire eso, los que hemos quedado, dice, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, los que vivimos, o sea, los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no moriremos a los que durmieron, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, esto habla de la resurrección, del rapto glorioso. Dice, los que durmieron en Jesucristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que estamos vivos, los que no hemos muerto todavía, dice, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos con otros con estas palabras. Claro está, la Biblia dice, no miente la palabra de Dios, es palabra de Dios. Aquí está, primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron en Cristo Jesús, los que murieron con Cristo en su corazón, van a resucitar primero. Y los que estamos vivos, cuando venga Jesucristo, y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, seremos arrebatados juntamente con los que van a resucitar, para que todos recibamos a Jesucristo en las nubes. Hay vida eterna en Jesús. Cree en Jesús, acéptalo hoy, reconócelo en todos tus caminos, reconócelo porque Él dice, aquí estoy a las puertas y llamo. Yo toco, dice el Señor, y si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Así que acepta a Jesucristo en esta hora, acéptalo, porque es de suma importancia. Busca a Dios, búscalo mientras pueda ser hallado. Llámalo mientras tanto que está cercano. Así que pues, yo te acepto, yo te animo que reconozcas a Jesucristo, que lo acepte como tu único Señor y Salvador. No tengas un altar vacío con un nombre que diga al Dios que no conozco. Mejor llena ese altar. Llénalo. Bendito Dios. Mejor llénalo. Porque los atenienses tenían ese espacio para un Dios que no conocían. Tenían muchos santuarios. Pero esos ídolos no llenaban el santuario que tenían los atenienses. Porque no hay un Dios que pueda llenar el vacío que tú tienes en tu corazón. Muchas veces creemos en tantos dioses diferentes. Y cuando te hablo de idolatría, no quiere decir nada más en un muñeco de yeso. Puedes tú tener idolatría con tus riquezas. Creer más en tus riquezas que en la misericordia de Dios. Creer más en lo que tú tienes, en lo que tú eres, más que en Dios. Hay muchas formas de idolatrar a cosas vanas, a cosas vanidades. No creas ahora tanto en tu dinero, ni te aferres en Él, ni tengas la fe en Él. Tenga la fe en Jesucristo. Lo que tú tienes vacío en tu corazón es el Dios que hace falta que entre en tu corazón. Ese santuario que está vacío, porque tú te sientes vacío muchas veces. Y necesitas de un Dios diferente. Y no tengo que presentar otro Dios como los demás que la gente cree que son dioses, con D minúscula, dioses
que no tienen ningún poder ni autoridad. Yo te vengo a presentar el único Dios verdadero. No es otro Dios como los demás, es el único Dios. Pero si es un Dios diferente a los que tú crees, porque este Dios que yo te presento es el Dios de la creación. Todo bajo el cielo está bajo su potestad y autoridad. Él fue antes que todo. Así que a este Dios te presento y te insto que lo reconozcas en todos tus caminos. Que Dios te bendiga, que te guarde siempre y que esta palabra entre en tu corazoncito. Reconoce al Señor, reconoce a Jesucristo. Él enderezará tus veredas, Él te dará la vida eterna, Él te dará del agua, de la fuente de vida gratuitamente. Él es el primero, Él es el postrero, Él es Jesucristo, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es la fuente, Él es los ríos de agua viva, Él es el camino, Él es la puerta al cielo, Él es el buen pastor, Él es el que viene, Él es el que vendrá, Él es el verbo, Él es el cordero, Él es tu Salvador, Él es Jesucristo, Él es la solución a tu vida, Él es la vida, Él es el pan del cielo, Él es la fuente de vida, Él es todo. Él es Jesucristo, quien quiere salvar tu vida y quiere librarte de la condenación. Hoy te dejo en tu corazón para que tú llenes ese santuario que tienes vacío. Llénalo con el poder de Dios. Llénalo con este Dios que hoy te presento. Dios te bendiga. Una palabra para ti que no conoces a Jesucristo y no lo has recibido en tu corazón. Hoy es el día. Hoy es la hora. Hoy es el momento que lo reconozcas. Él ha estado contigo en todas tus batallas, en las buenas, en las malas. Él es grande en misericordia, lento para irarse, pero grande en misericordia. Reconócelo hoy, reconócelo Jesucristo como tu Salvador, tu único suficiente Salvador personal. Él es Jesucristo. Dios te bendiga y te guarde. A todo el que ve este video, lo amo en el amor del Señor. Dios te bendiga. Gracias por poner atención y llegar hasta el final de este video. Chao, chao. Que Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Te conoce a mi amado Jesús. Él es el novio de la iglesia. Él viene por una iglesia verdadera. Él no viene por una iglesia con un título. Él no viene por la iglesia mormona, Él no viene por la iglesia adventista, Él no viene por la iglesia evangélica, Él no viene por la iglesia católica, Él no viene por la iglesia el séptimo día, Él no viene por la iglesia tanta iglesia, Él viene por una sola iglesia. Hay un título de esta iglesia a la cual Él viene, y esta iglesia se llama Santa, Fiel, Pura y Sin Mancha. Ese es el nombre de la iglesia a cual Jesucristo viene a traer. No te presento una religión, no te presento una costumbre, te presento al Dios que da la vida, te presento al Dios verdadero. Así que no mires el nombre o denominación de la iglesia, solo acércate a una casa del Señor, adora a Dios, reconócelo, vive en santidad, vive puro, vive agradando a Dios, y por ti vendrá el Señor, porque Él quiere una iglesia pura, verdadera, sin manchas, sin arrugas. Dios te bendiga. Que este día, que la paz de Jesucristo tenga en cada uno de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima.